Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son nuestras verdaderas motivaciones de cantar en la liturgia, de servirle al Señor en la música? Buena pregunta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo al Evangelio en 7 notas, a esta serie de reflexiones dedicada especialmente a aquellos que sirven en la liturgia a través de la música y el canto. Nos encontramos en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, llamado el Domingo Letare, Domingo de la Alegría, del Gozo. Es un tiempo muy especial en el camino cuaresmal para que todos pensemos en la gloria de la resurrección. En esta ocasión vamos a leer un evangelio que todos conocemos muy bien y que nos va a dar unas herramientas importantes para entender este camino espiritual y sobre todo nuestro servicio en la liturgia. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Hoy nos encontramos frente a una parábola conocida por todos. Aunque es un texto extenso, apliquémoslo a nuestro llamado de servir en la liturgia a través de la música y el canto. Aquí están entonces las 7 notas del Evangelio. Vamos a escuchar desde el principio hasta el final de este evangelio la lucha entre 2 categorías de personas: los pecadores y los fariseos, los que acusan y los que buscan consuelo en el Señor. Y Jesús los representa en 2 personajes: el hijo pródigo
y el hijo mayor. En nuestra vida cristiana tenemos esa tendencia de crear estas categorías de personas pensando, como decíamos en el Evangelio del domingo anterior, que somos mejores que aquellos que ya se han ido o que viven en el pecado. Podemos creer que porque sabemos algo de música o de liturgia, tenemos el derecho a señalar a los demás. Cuaresma es el tiempo de retornar a la casa del Padre como hermanos. El hijo menor pide la herencia a su padre, rompe toda relación con él, quiere hacer su vida solo. Y esta es la raíz del pecado. Querer tener una autonomía absoluta de las cosas, de mi vida, pues solo mi voluntad y yo basta. Esta es la actitud que lleva al hombre a la destrucción de sí mismo. Como Dios nos ha creado en libertad, lo único que Él puede hacer es amarnos en libertad. Por eso es que el Padre le da la herencia tal como el Hijo lo pidió. Pero la lejanía de su casa y de su Padre hacen que toque fondo en su vida. Alimentar cerdos, querer alimentarse con la comida de los cerdos. Eso es tocar fondo. En el pecado siempre se toca fondo y hay solamente dos salidas. O se llora toda la vida o se levanta y se busca de nuevo a Dios. Piensen, por ejemplo, en la liturgia. Si hiciéramos todo lo que se nos ocurriera, no tocaríamos fondo. Cuando se ha experimentado el pecado, el tocar fondo, si decidimos volver al Padre, hay que imitar 3 acciones del Hijo pródigo, pero no sus motivaciones. Primero, reflexión. Al sentirse perdido, piensa lo que ha hecho y reconoce que antes estaba mejor. Número 2, decisión. Toma fuerzas y se dispone a buscar a su Padre, volver a Él. Y número 3, acción. Efectivamente se levanta y va hacia la casa del Padre. ¿Por qué decía que imitar sus acciones pero no sus motivaciones? Porque a este hijo pródigo lo que le motiva no es precisamente volver a encontrarse con su padre, sino vivir bien como viven los que trabajan con su padre. No volver a pasar hambre ni necesidades. Por eso piensa decirle, trátame como a uno de tus jornaleros. Se olvida de su condición de hijo. Hermanos, si caemos, hay que volver a la casa del Padre. Pero no para buscar nuestros propios intereses, sino para revivir la experiencia del amor de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son nuestras verdaderas motivaciones de cantar en la liturgia, de servirle al Señor en la música? Buena pregunta. A este relato lo conocemos todos como la parábola del Hijo Pródigo, pero es más exacto llamarlo la parábola del Padre Misericordioso. Los 2 hijos son solo la ocasión para hablar del amor infinito del Padre, que es el personaje central de este relato. Cuando todavía estaba lejos, el Padre lo ve, se conmueve, corre hacia él, lo abraza y lo besa. Esa imagen de ver a un padre que corre a abrazar a su hijo perdido es la muestra de un amor sin medida. Muestra a un Dios que nos espera todo el tiempo, que cuida de nosotros aún en la lejanía, que sale al encuentro y nos llena de su ternura y de su amor. Ese es el amor que nos espera en la Pascua y siempre. No nos resistamos. Ese es el amor que deben expresar nuestros cantos aún en Cuaresma. Están muy equivocados todos aquellos que piensan que la música en Cuaresma es para darse golpes de pecho, para llorar, estar cabizbajos y tristes, porque creen que en la liturgia se nos pide sobriedad en los instrumentos, pero no en el canto. La tonalidad de la música cambia, pero la fuerza de la palabra y la esperanza de la iglesia no, porque siempre, aunque estemos en Cuaresma, cantamos la misericordia de Dios, por quien ofrecemos nuestros sacrificios, pero con la visión nueva de ir siempre hacia el Padre que nos espera. Dios Padre no solo nos recibe en su casa de nuevo, sino que nos devuelve todo aquello que hemos perdido a causa de la decisión de vivir fuera de su presencia. El vestido refleja la integridad reencontrada. El anillo simboliza el poder. Las sandalias son el reflejo del hombre libre. Y el banquete muestra la rehabilitación del hijo, pues ya puede compartir de nuevo la mesa con su padre. Cada vez que volvemos a Dios, le servimos en su iglesia, compartimos nuestra fe, Dios nos da más de lo que esperamos. Nosotros que cantamos en la casa de Dios, debemos experimentar nuestra dignidad de hijos, que tenemos una responsabilidad, que somos libres al servir y por supuesto debemos ser los primeros en alimentarnos del banquete eucarístico cada domingo.
La segunda parte de la parábola se desarrolla en torno al segundo hijo, que no es más bueno porque se haya quedado, ni porque no haya malgastado ni su vida ni sus bienes. Él no comprende por qué el padre perdona a su hermano, incluso no lo reconoce como su hermano. Lo llama ese hijo tuyo y al padre nunca lo llama padre. Solo reclama sus derechos y echa en cara lo que ha hecho bien. Eso me hace pensar en aquellos que piensan que por haber recibido más tienen derecho a juzgar a los otros que se han equivocado. El problema del hijo mayor es que ha vivido con su padre, pero no lo considera así. Una soberbia lo invade y no quiere entrar en la casa. Y el padre, así como lo hizo ya con el primer hijo, sale a su encuentro e intenta hacerlo cambiar de opinión. El hijo mayor ha cometido un error grave. No entiende la lógica misericordiosa de su padre. No alcanza a entender que tiene un padre que ama infinitamente. Así que el hijo mayor no es el bueno de la historia. Sabemos que el hijo menor fue, se gastó todo, vivió mal, pero volvió. El mayor nunca se fue, pero realmente no sabemos si él aceptó a su hermano, entró a celebrar con ellos y si entendió el amor de su padre. La historia queda inconclusa porque es cada uno de nosotros que debemos decidir el final. Con tu vida decides qué tipo de hijo eres. Un concepto que ronda en el corazón del hijo mayor es que se considera un servidor empleado que ha trabajado fielmente al lado de su amo y el amo no ha reconocido su trabajo. Error. Él no es un asalariado, es el hijo mayor encargado de todo lo de su padre, pero lastimosamente él nunca lo vio así. Esto podría ser una excelente enseñanza para los músicos de la liturgia. Llevamos tiempo sirviendo y cantando, pero ¿se ha vivido ese servicio como una vocación o como una búsqueda de intereses personales? Evaluemos, decidamos y actuemos. Pues muy bien, queridos amigos, esperamos que esta reflexión de este evangelio nos ayude a avanzar en este camino hacia la Pascua. Y sobre todo en este domingo letare, los invito para que compartan la alegría de estar en camino hacia el Señor. Sigámonos preparando a ese encuentro en la Pascua con Jesús. Experimentemos la misericordia de Dios a través de los sacramentos. Y si nos hemos comportado como el hijo menor o como el hijo mayor, siempre tendremos la oportunidad de volver a Dios porque Él nos espera con los brazos abiertos. Gracias por estar con nosotros de nuevo en esta reflexión. Los invitamos para que compartan este mensaje con todos sus amigos músicos, que los puedan compartir en sus perfiles en las redes sociales. Les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan, visiten también nuestro sitio web, abran su corazón a la misericordia de Dios y canten bien, porque el que canta bien ora 2 veces. Bendiciones para todos y una feliz semana.